El tema que nos ocupará en esta ocasión es la importancia de estar en Cristo Jesús. La importancia de estar en Cristo Jesús. Es tan importante estar en Cristo ahora, y es mucho más importante estar en Cristo cuando ya nuestro último hálito de la existencia que tenemos ahora la podamos terminar en las manos del Señor. Eso es lo más importante. Esa debe ser la más alta preocupación nuestra. Gloria a Dios. Como seres vivientes, como creyentes, como aquellos que por la gracia del Señor hemos recibido la más grande revelación, que Jesucristo es el verdadero Dios y es la vida eterna. El apóstol Pablo tenía esa preocupación, como se dice, entre ceja y ceja. No abrigaba otra cosa en el camino del Señor y en su vida que el día de su muerte y en el día de la resurrección ser hallado en Cristo. Porque solo para los que están en Cristo Jesús es que la Biblia declara que no hay muerte. Gloria a Dios. Que no hay muerte. Entonces eso nos lleva a pensar que para aquellos que no están en Cristo, sí hay condenación. Sí hay condenación. Porque Jesús dijo: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero advierte: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree en el unigénito Hijo de Dios ya ha sido condenado. Y el apóstol Pablo por eso tenía esta alta preocupación en su vida de estar en Cristo. Él dijo: estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y él también declaró de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Le invito a que leamos para confirmar el pensamiento que embargaba el apóstol Pablo en cuanto a la importancia de ser hallado en Cristo. Dice Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Él consideró que algunos creyentes se aferraban más a su posición intelectual, económica, antes que en lo que Dios en verdad quiere que nos apoyemos, y es en la fe de Jesús. Pero para adelantar la lectura vamos a hacerlo desde el verso 7. Dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, o sea, lo terreno, en un tiempo para él era lo primario. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor,
por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y el verso 9 que es de vital importancia, y ser hallado en quién. Y ser hallado en Él. ¿Ser hallado cuándo? En el día de la venida del Señor. En el gran día que espera la iglesia, es el día de Cristo por su iglesia, en el día de la resurrección. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, la cual antes Él la abrazaba. Pero cuando descubrió que había una justicia mejor, que es la de Cristo, entonces la estimó como pérdida y se aferró a la justicia de Dios, a la justicia verdadera. Sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y en Primera de Corintios afirma el mismo pensamiento. Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9 dice, aquí él hace trae a colación una figura para explicarnos lo que él consideraba de mayor importancia. El verso 24, Primera de Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y aplica la ilustración o la metáfora: corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, o sea, sin saber, sin brújula, sin dirección. Así que yo de esta manera corro, no a la aventura, de esta manera peleo no como quien golpea el aire. El que se pone a golpear en el aire es porque no tiene dirección, no tiene sentido, ¿verdad? Dice el verso 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Qué significa esto? Esto significa no satisfacer los deseos de la carne, no darle lugar a la carne en nuestra vida, al mundo, a sus placeres, a la corriente de este mundo. Sacrificar todo aquello que tal vez amo, que quiero, que me gusta, pero que me impide alcanzar la meta. Y lo más importante para nosotros es alcanzar la meta que el Señor nos ha propuesto. Y por eso Pablo dice, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, guía, maestro para otros, finalmente yo termine eliminado. Entonces la preocupación del apóstol Pablo debe ser la nuestra, porque hoy, dice el apóstol, la noche está avanzada. Las espesas tinieblas de este mundo y del sistema de este mundo nos dan pruebas evidentes de que el Señor está más cerca de lo que creemos. Amén. Que el día de nuestra redención se acerca y que por lo tanto es tiempo de que en verdad nuestra vida se ajuste a los parámetros que el Señor ha establecido en su palabra, y que es que nosotros, como al principio leíamos, andemos en vida nueva.
que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y con temblor. Gloria a Dios. Porque si, como Pablo temía ser eliminado, nosotros también debemos de temer ser eliminados. Yo creo que aquí en esta mañana podemos tener ciertos sentimientos encontrados. Si pensamos en la convención, decimos, ay, el hermano se fue, la hermana se fue, mi papá se fue, mi amigo se fue y yo estoy aquí. Como con un poco de tristeza. Pero a la vez la tristeza se va porque el que está allá está aquí también. Y lo mismo que puede hacer en los hermanos de allá, puede hacer con nosotros aquí. Él puede abrir su mano en esta mañana y repartirnos a todo lo que necesitamos. Y yo creo que todos los que estamos aquí necesitamos también ser hallados en Cristo. Y para eso el Señor en esta mañana nos recuerda el camino a seguir. Para ser hallado en Cristo es vivir en Cristo, como dice un coro, el estribillo de un himno. O yo quiero andar con Cristo, quiero ser testigo fiel. O si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero andar con Cristo, vivir con Cristo, morir con Cristo y ser un testigo fiel. Tras eso es que vamos en esta ruta, y eso es lo que perseguimos. Entonces el apóstol Pablo aquí hace esta declaración: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero hace una especificación. Dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que el enemigo nos puede engañar y hacernos creer que creer en Cristo, que habernos bautizado en Cristo, que haber alguna vez recibido el Espíritu Santo, eso es basta, y que ahora podemos andar de cualquier manera. Pero eso no lo debemos de asimilar. Lo que nosotros debemos es de permanecer en el mismo, con la misma luz y con la misma determinación que sentimos desde el día que conocimos al Señor. Y esta declaración del apóstol Pablo es un sinónimo o equivale a las declaraciones que el mismo Señor hizo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aunque estábamos muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahora por su gracia somos salvos, y juntamente con Él nos resucitó y nos ha hecho sentar en lugares celestiales con Cristo el Señor. Él también, en esta línea de declaración, Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree y vive no morirá, y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente, sino que yo lo resucitaré en el día postrero. Ante esta declaración, él hizo una pregunta a Marta, que la hace también a nosotros. ¿Crees esto? Amén.
Y Marta dijo, sí, Señor, yo creo. Marta Villasís. Sí, Señor, pero tenía dudas. Y esas dudas son las que hay que disiparlas, creyendo firmemente en la palabra del Señor. Porque Él no solamente que aquí, en este versículo, en esta porción leída, nos da una declaración y nos hace una especificación, sino que también nos da razones basadas en hechos reales, en hechos contundentes, en hechos fidedignos. Amén. Porque más poder tienen los hechos que las palabras, ¿verdad? Más poder tienen los hechos que las palabras. Y estas razones las encontramos aquí en los versos 2, 3 y 4 de Romanos 8, donde iniciamos la lectura. Aquí está el meollo de la vida cristiana. Las pruebas contundentes, evidentes, hasta indiscutible. Dice el apóstol: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y da las razones basadas en hechos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dios nos resolvió ese gravísimo problema. El pecado nos tenía cautivo, pero Cristo vino a libertarnos del pecado, porque Él, dice la Biblia, terminó con el pecado. Además, en su manifestación física se convirtió en el Cordero de Dios, y el Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo. Amén. Damos gloria a su santo nombre. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a ver un momentito, vamos a mirar los hechos contundentes de que Dios se manifestó en carne, que es el Cordero de Dios, y que eso no es una fábula, son hechos reales. Por eso nuestra fe no está basada en una fábula, en un cuento, en un sofisma. Está basada en hechos reales, no solo en palabras, sino en hechos. Y vamos al libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos capítulo 1, verso 1 al 3, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, o sea, el primer tratado es el Evangelio. Amén. Y este Teófilo era un gobernante cristiano, y el doctor Lucas, además de haber escrito el Evangelio de Lucas, ahora escribe el segundo tratado, que son los Hechos de los Apóstoles. Y a este hermano, que era un gobernante, le dice el doctor Lucas: en el primer tratado, Teófilo, hablé
acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu a los apóstoles que había escogido. Verso 3. A quienes también después de haber padecido, o sea, después de haber muerto en la cruz del Calvario para nuestra redención, a quien también después de haber padecido se presentó vivo. Nuestro Dios no es un Dios muerto, es un Dios vivo. El Cristo que adoramos no es un Dios que produce lástima, como los que antes adorábamos, con una corona de espina, con unas gotas de sangre en sus sienes, con unos clavos en sus manos, en sus pies y en sus piernas, y con un costado abierto. El Cristo que adoramos ahora es el Cristo de la gloria. Amén. Que ciertamente murió, pero resucitó y hoy vive por los siglos de los siglos. Amén. Y que además está aquí en esta mañana en espíritu y en verdad. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo. ¿Cómo se presentó? Vivo, con muchas pruebas. ¿Y qué calidad de prueba? Dicen pruebas indubitables, o sea que no dan lugar a la duda. Pruebas indubitables, apareciéndoles solo una vez. Si hubiera una sola vez podría haber causado dudas, pero aquí se apareció durante 40 días y hablándoles acerca del Rey. Y el apóstol Pablo también, después de haber tenido ese encuentro glorioso con Jesús de Nazaret, cuando él iba persiguiendo a los hermanos a la ciudad de Damasco, Jesucristo se le reveló en el camino y diciéndole que Él es el Señor, que Él es el Dios vivo. Y podemos leer en Primera de Timoteo, capítulo 3, donde él declara esto. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Indiscutiblemente es lo que no admite discusión, ¿verdad? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué contiene este misterio? Este misterio contiene algunas partes importantes. Dice, en primer lugar, Dios fue manifestado en carne. Dios no habla del Hijo, ni de la segunda persona, de la Santísima Trinidad, de la supuesta Santísima Trinidad. Aquí está hablando de manera singular. Dios fue manifestado en carne. Y eso es lo que leíamos. Que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado para condenar al pecado, para terminar con el pecado. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. Son hechos que no se pueden negar. Son hechos que no se pueden negar porque están como hitos en la historia, con testimonios evidentes, reales, contundentes, verídicos, auténticos. Y Apocalipsis 1
Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, bien vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, dice Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano o su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Aquí nuestro Dios se identifica clarísimamente que Él no es un difunto, que Él no es un fantasma, que Él es el Dios vivo y verdadero, y que Él vive por los siglos de los siglos, y además Él es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y por eso es que para los que están en Cristo no hay condenación. Gloria a Dios. Por Él, porque Él tiene las llaves. Gloria a Dios. Él tiene la entrada a la vida eterna. Gloria a su Dios. Él dijo y declaró, a Pedro le dijo esta revelación: de cierto os digo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, porque el único que tiene iglesia es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y por eso Pablo dice a los que mueren, a los que han muerto y a los que estamos próximos a morir, nos alienta con estas palabras: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen o de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, murieron en Cristo. Hermanos, morir en Cristo, vivir en Cristo y morir en Cristo tiene una importancia vital. Es lo más importante para nosotros los cristianos. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero.
De ahí la importancia de estar en Cristo Jesús. De estar en Cristo Jesús. Él es el único que nos da la esperanza de la vida. Sus hechos son contundentes. El apóstol Pedro nos dice en su segunda carta del apóstol Pedro: nosotros debemos de creer y realizar que nuestra salvación es un hecho. Nuestra salvación es un hecho. No es un quizás o un tal vez, es un hecho. A los que antes conoció también llamó, a los que llamó también justificó, y a los que justificó también glorificó. O sea, en el plan de Dios estamos glorificados. Amén. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 16 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor siguiendo fábulas artificiosas, como hacen los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos maestros, las falsas profetisas de este tiempo. Engañan a la gente con fábulas, con estratagemas. Pero nosotros no creemos en fábulas, creemos en hechos reales. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Dice el verso 17: pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Y qué dice Pedro? Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. ¿Cuándo fue eso? Cuando Cristo se transfiguró delante de Pedro y de Juan, y en una visión apareció Elías y Moisés, y dice que una luz que sobrepasa al sol en toda su fuerza los cubrió, y Jesucristo se transformó su cuerpo en un cuerpo de gloria. Quedaron tan extasiados Pedro y Juan que decían: Señor, ¿por qué no nos mandas a hacer unas enramadas para quedarnos aquí? Porque es que la gloria de Dios es impactante, es envolvente. Y cuando uno siente la gloria del Señor, uno quisiera que ese tiempo nunca termine. Pero estamos en un proceso de formación, de transformación, dice el apóstol Pablo, que el Señor nos lleva de victoria en victoria y nos está transformando de gloria en gloria hasta que lleguemos a la medida donde podamos mirarnos sin ningún temor, sin ningún miedo. Dice que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermano, nuestra fe está basada en hechos contundentes. Dios se manifestó, Dios
ofrendó su cuerpo a través de Cristo en el Calvario, derramó su sangre con la cual ha purificado nuestros pecados, nos ha purificado nuestras vidas, y por eso debemos de seguir adelante, no perder la ruta, no dejarnos engañar por el mundo, ni por el diablo, ni por nuestros sentimientos, ni por nuestra experiencia, ni por lo que conocemos de la palabra del Señor. No, debemos de seguir puestos los ojos en el autor y en el perfeccionador de nuestra salvación. Y vea usted que los hechos hablan más que las palabras. Yo quisiera que terminemos aquí leyendo lo que dice Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4 dice, a partir del verso 1, hablando ellos al pueblo, o sea, estando predicando la palabra, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. A eso el diablo no le gusta. Y les echaron mano, o sea, los tomaron prisioneros y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Era una manera de un concilio, de un tribunal para juzgarlo a Pedro y a Juan. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio para intimidarlos, y poniéndolos en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Qué era lo que habían hecho? Le habían dado la salud a un hombre que por 40 años estaba paralítico y que por 40 años estaba pidiendo la limosna del pueblo, paralítico de nacimiento, que cuando Pedro y Juan llegaron al templo, él estuvo atento para que les dieran una moneda, una limosna. Pero Pedro le dijo: no tenemos plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Gloria a Dios. Y el cojo se levantó y no fue más cojo, y saltaba y alababa y glorificaba el nombre del Señor. Por este hecho es que vienen y los toman prisioneros y ahora los interrogan: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, temblando y temeroso, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio, sea evidente a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, o sea, por Jesús, y por el poder que tiene su nombre, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Y declara: este Jesús
es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Él está sobre todo, Amén. sobre todo imperio, toda potestad, toda sabiduría, todo entendimiento. Él está por encima de todo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ante estas declaraciones hechas por Dios a través de estos apóstoles, dice el verso 13: entonces viendo el denuedo, o sea, el arrojo, la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, licenciados en ciencias y en letras, no eran doctores de teología, eran simplemente hombres del vulgo, hombres común y corriente como nosotros o como yo. Dice, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Gloria a Dios. Les reconocían que en verdad eran discípulos de Jesús. Amén. Y viendo al hombre que había sido sanado, porque estaba ahí la evidencia, no era un juicio solo de palabras. Ellos tenían la evidencia. La evidencia era que el cojo ya no era cojo, y que ahora el cojo era un nuevo hermano en Cristo, porque alababa y glorificaba el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y viendo al hombre que había sido sanado y que estaba en pie con ellos, ya no estaba en la camilla, estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Gloria a Dios. ¿Quién puede discutir un hecho? No, es necio el que se pone a discutir un hecho. ¿Ah? Una palabra, una frase, un discurso se lo puede objetar, se lo puede censurar, se lo puede analizar y hacerle las reparaciones, observaciones pertinentes, pero a un hecho no. Por eso nuestro evangelio tiene evidencias reales. Dios se manifestó, Cristo murió, derramó su sangre, fue sepultado, pero resucitó. Resucitó y vive, está con nosotros, está en nosotros. Gloria a su nombre. A su nombre damos gloria. Por eso, hermanos, debemos de permanecer creyendo en Él, aferrados a Él, a pesar de todo lo que pueda venir, de todo lo que el mundo tiene, de todo lo que el mundo dice. Nosotros debemos de seguir creyendo que nuestro Dios es el único Dios. Gloria a Dios. Y que estar en Cristo es lo más importante. Amén. Porque viene un día, la hora de verdad viene. La hora de la verdad es cuando Él venga a las nubes y de allá haga oír su voz y nosotros podamos escucharla. Y al escucharla podamos ser transformados por el poder de Él. Y terminamos aquí vamos a terminar de verdad, en Primera de Juan. Aquí hay algo que nos debe de animar a permanecer en Cristo. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, dice, desde el verso 23 leamos.
desde el verso 22, disculpen, verso 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre, porque el Padre y el Hijo son uno. Yo y el Hijo, yo y el Padre y el Hijo Jesús, uno somos. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permanecer en Él. ¿Para qué? El verso 28 dice: y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste, o sea, cuando Él venga por nosotros, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Sería triste, ¿verdad?, que habiendo estado aquí alabándole, glorificando su nombre y dando testimonio de Él, en el día de su venida tengamos que irnos cabizbajos, avergonzados, sin esperanza, ahí sí, sin esperanza alguna, sin Cristo y sin Dios, a la buena de Satanás. Pero para que esto no acontezca, debemos de permanecer en Él. Y el profeta dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, en tu habitación, porque ahora nuestra habitación es Cristo.